Quiero darle la bienvenida a Iglesia Teópolis. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Eliud, pero mis amigos me dicen Sammy. Así que si escuchan Eliud o Sammy, o quizás personas que me vieron correteando por las sillas, me dicen Samito, es la misma persona, no se confunda. Hoy nos encontramos en el cuarto episodio de la serie de Adviento, que tiene como idea principal, la idea que conduce los 5 episodios, es que el evangelio son buenas noticias para todo el mundo. De hecho, eso fue lo que el ángel dice en Lucas 2, cuando le dice a los pastores: no tengan temor, porque les traemos buenas noticias que darán gran alegría, mucha alegría a todo el mundo. Y hemos estado aprovechando este tiempo en el que estamos conmemorando y recordando la primera venida de Jesús en la tierra como el Salvador del mundo. Y hemos encontrado la oportunidad perfecta para hablar acerca de Jesús usando como guía el Evangelio cuádruple. El Evangelio cuádruple es la doctrina que trajo por primera vez un predicador llamado Alberto Benjamin Simpson, que terminó fundando la Alianza Cristiana Misionera. Es el concilio en el que pertenecemos junto a otros 22,000 iglesias alrededor del mundo. Y el Evangelio cuádruple enseña a Jesús como el Salvador, el santificador, el sanador y el rey que viene. Y en este cuarto episodio hablamos de Jesús, el sanador. En el episodio pasado, para beneficio de quienes no lo escucharon, contestamos la siguiente pregunta: ¿por qué Jesús, el santificador, son buenas noticias para todo el mundo? Y nuestra respuesta a esta pregunta puede resumirse en este pensamiento que usamos como cita central. Jesús, el santificador, son buenas noticias para todo el mundo porque los salvadores terrenales ofrecen cambios superficiales usando la vergüenza y la prisa, pero Jesús te transforma profundamente usando la gracia y amor para darnos vida eterna y abundante. Si no lo has escuchado, te invito a que descargues nuestra aplicación Iglesia Teópolis, o que nos busquen en las plataformas de Spotify o Apple Podcast para que lo escuches. Y de paso, entres en nuestra aplicación y leas el artículo del blog del pastor, que también nos trae contenido complementario de cada uno de los mensajes. Hoy estaremos contestando la siguiente pregunta: ¿por qué Jesús, el sanador, son buenas noticias para todo el mundo? Y para contestarla, estaremos usando la porción bíblica que se encuentra en Marcos 2. Sé que les dejé que se sentaran, pero en esta parte de la porción bíblica quisiera que nos pusiéramos de pie en reverencia a la palabra de Dios. Marcos 2. Lee de la siguiente manera en la Nueva Traducción Viviente. Cuando Jesús regresó a Capernaum, varios días después, enseguida corrió la voz de que había vuelto a casa. Pronto, la casa donde se hospedaba estaba tan llena de visitas que no había lugar ni siquiera frente a la puerta. Mientras él les predicaba la palabra de Dios, llegaron 4 hombres cargando a un paralítico en una camilla. Como no podían llevarlo hasta Jesús debido a la multitud, abrieron un agujero en el techo encima de donde estaba Jesús. Luego bajaron al hombre en la camilla justo delante de Jesús. Y al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico: hijo mío, tus pecados son perdonados.
Algunos de los maestros de la ley religiosa que estaban allí sentados pensaron, ¿qué es lo que dice? Es una blasfemia. Solo Dios puede perdonar pecados. Y en ese mismo instante, Jesús supo lo que estaban pensando. Así que les preguntó, ¿por qué cuestionan eso en su corazón? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico? Tus pecados son perdonados, o ponte de pie, toma tu camilla y camina. Así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y dijo, ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el hombre se levantó de un salto y tomó su camilla y salió caminando ante los espectadores que habían quedado atónitos. Todos estaban asombrados y alababan a Dios, exclamando, jamás hemos visto algo así. Inclina tu rostro ahí donde estás y acompáñame en esta oración. Padre nuestro, pedimos que tu Espíritu Santo encienda la fe en nosotros de tal forma de que tu poder pueda atravesar los techos de nuestro escepticismo y nuestra autosuficiencia médica y de nuestra fe vacilante. Hoy, Señor, necesitamos que manifiestes tu poder sanador en cada área de nuestras vidas, recordándonos que tú sigues siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. En un mundo donde la medicina moderna realiza milagros diariamente, donde los trasplantes de órganos son posibles, donde la tecnología permite cirugías microscópicas y donde el avance científico prometen curar enfermedades que antes eran sentencias de muerte, surge una pregunta muy fundamental antes de contestar por qué Jesús el sanador son buenas noticias para todos. Tenemos que contestar por qué necesitamos a Jesús el sanador. Y la respuesta a esta pregunta trasciende nuestra comprensión, quizás algo superficial acerca de la salud y la enfermedad. Y nos lleva a una verdad más profunda sobre nuestra condición humana. Mientras la medicina moderna, con toda su brillantez y capacidad, trata síntomas y dolencias específicas, Jesús, el sanador, aborda la raíz más profunda de nuestro quebrantamiento, el poder del pecado que opera en nuestra humanidad caída. En otras palabras, Jesús el sanador no solo restaura el cuerpo, sino que alcanza las profundidades del alma, donde ningún bisturí puede llegar, donde ningún otro medicamento puede ser efectivo. Presten atención a este pensamiento. Los médicos pueden prescribir tratamientos para el cuerpo, pero solo Jesús puede darnos paz para el alma atormentada y libertad para el espíritu cautivo. Regresando a Marcos capítulo 2, podemos leer que cuando Jesús regresa a Capernaum varios días después, enseguida corrió la voz de que había vuelto a la casa y pronto la casa donde se hospedaba estaba tan llena de visitas que no había lugar ni siquiera frente a la puerta. Mientras él les predicaba la palabra de Dios, llegan 4 hombres cargando un paralítico en una camilla. Y como no podían llegar hasta donde Jesús por la multitud, abren un agujero en el techo encima de donde estaba Jesús y luego bajan al hombre en la camilla justo delante de Jesús.
Y como hemos discutido en otras ocasiones y en otros mensajes, el Evangelio de Marcos ofrece un contexto muy perfecto, un contexto perfecto para introducir el tema de Jesús, el sanador, en el mundo actual. Este Evangelio es el más breve y el más dinámico de los cuatro y fue escrito originalmente para una audiencia del Imperio Romano, personas inmersas en un mundo que como el nuestro privilegiaban, asignaban prioridad al poder, la eficiencia y los resultados tangibles. Marcos presenta a Jesús en acción desde el primer capítulo, mostrándolo como alguien que tiene autoridad inmediata y visible. Ya en Marcos capítulo 1, versos del 21 al 28, vemos a Jesús enseñando con autoridad y realizando liberaciones, estableciendo un patrón que se lee a lo largo del resto del libro de Marcos, y es que la autoridad de las palabras de Jesús se confirman con la contundencia y autoridad de sus acciones. El Evangelio de Marcos fue escrito para esa audiencia, una sociedad que como la nuestra tenía sus propios avances médicos y sistemas de salud del primer siglo, pero siguen siendo reales. En este contexto, Marcos presenta a Jesús como alguien cuyo poder sanador trascendía las limitaciones de la medicina humana. La historia de los 4 hombres que llevaron al paralítico ante Jesús nos muestra una fe que reconocía en él una autoridad y un poder único más allá de cualquier recurso disponible. ¿Por qué necesitamos hoy a Jesús el sanador? Si se tratara única y exclusivamente de reponer nuestras enfermedades, de sanar nuestros cuerpos, la respuesta sería no lo necesitamos. Porque para eso tenemos los avances tecnológicos, la medicina oriental, la medicina occidental, los remedios secundarios que nos da Google. Pero si vamos a los próximos versos, podemos encontrar la primera herramienta que nos contesta por qué Jesús, el sanador, es tan necesario hoy como en el primer siglo cuando llegó por primera vez. Marcos 2 en el verso 5 dice que al Jesús ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico que, hijo mío, tus pecados son perdonados. Y algunos de los maestros de la ley religiosa que estaban allí sentados pensaron, ¿qué es lo que está diciendo? Eso es una blasfemia. Solamente Dios tiene autoridad y poder para perdonar pecados. Y eso nos lleva a la primera herramienta de este mensaje, y es que Jesús, el sanador, tiene autoridad sobre el pecado. Cuando llegamos a la historia del paralítico, Marcos ya había establecido desde el primer capítulo que Jesús tiene poder sobre las enfermedades y los demonios. Sin embargo, en estos versos, eleva la narrativa a otro nivel. Y en esta historia es crucial porque Jesús conecta explícitamente la sanidad física con algo más profundo, su autoridad para perdonar pecados. Esta conexión demuestra que la sanidad en el ministerio de Jesús nunca se trató simplemente de sanar y hacer milagros en las personas para restaurar la salud física. Y ahí es donde encontramos la respuesta de por qué Jesús, el sanador, sigue siendo tan necesario en el día de hoy. Es porque nuestra necesidad de Jesús, el sanador, trasciende la sanidad física que pudiéramos tratar con medicina moderna. La medicina moderna solamente puede limitarse a sanar el cuerpo. Pero Jesús, solo Jesús,
tiene la autoridad y el poder para restaurar el alma. Y su toque trasciende lo físico para alcanzar las heridas más profundas que ningún otro diagnóstico, por más moderna que sea la tecnología, nadie puede diagnosticar lo que está sintiendo nuestra alma. Solo Jesús tiene la autoridad para perdonar pecados. Pero bien, es bien importante que nos detengamos aquí para explicar la diferencia entre el pecado en singular y los pecados en plural. El pecado es el poder operante en la humanidad y los pecados son la expresión visible de cómo el poder operante en la humanidad está trabajando, de qué manera se hace tangible. Y para esto me gustaría proveerles una definición práctica que tomé prestada de un filósofo y teólogo llamado Dallas Willard, que define el pecado de esta manera. El pecado es cuando internamente decimos que sí a una tentación, cuando haríamos el acto si las condiciones fueran las adecuadas, aunque en realidad no lo hagamos. Y tengo que admitir que cuando leí esa definición por primera vez, yo dije, yo como que no estoy tan de acuerdo con esa definición, está como que muy light. Qué equivocado estaba. Porque luego me encontré con la siguiente enseñanza de Jesús en el Sermón del Monte, Mateo 5, verso 27. Han oído el mandamiento que dice, no cometas adulterio, pero yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. De modo que si nos dejamos llevar por la definición de Jesús, el pecado comienza en nuestra mente cuando decidimos que haríamos algo incorrecto si tuviéramos la oportunidad, aunque al final no lo hiciéramos. Es como si un estudiante pudiera pensar, si tan solo pudiera copiarme en el examen y nadie se diera cuenta, aunque al final no se copie, ya decidió en su corazón. El pecado no es solo sobre nuestras acciones externas, sino sobre las decisiones que tomamos en nuestra mente, en nuestro corazón. Y alguien escucha eso y pudiera pensar, pero pastor, si ese es el estándar, ¿podría alguien aspirar a vivir sin pecar? Y la respuesta a esa pregunta nos lleva a una comprensión más profunda de por qué necesitamos a Jesús el sanador. Quisiera explicarlo de esta manera. Cuando entendemos el pecado como ese poder operante que nos lleva a dar un sí interno a lo incorrecto, reconocemos que el estándar de santidad divina está más allá de nuestro alcance humano y que este reconocimiento, lejos de desanimarnos a no aspirar a vivir sin pecar, revela dos verdades transformadoras. Y la primera es que necesitamos sanidad, no solo una modificación de conducta cuando estamos hablando de pecado. Sería como tratar de curar una enfermedad autoinmune, una enfermedad que está atacando su propio cuerpo, tratando solamente los síntomas externos sin abordar el sistema inmunológico que está atacando el propio cuerpo. El pecado es como esa condición autoinmune espiritual que requiere una intervención divina que vaya a la raíz del problema y no solamente a la parte externa donde se expresa la raíz de ese problema. La segunda verdad es que cuando comprendemos el pecado como algo profundo, como algo que está, un poder operante que está actuando en lo más interno de nuestro cuerpo, podemos entender a por qué Jesús, antes de sanar al paralítico, le dice que tus pecados te son perdonados.
Jesús sabía que la verdadera parálisis de aquel hombre no era solo la física, sino la espiritual, que le impedía vivir en la plenitud para la cual fue creado. Por eso, cuando alguien pregunta si es posible vivir sin pecar, la respuesta nos lleva de vuelta a la esencia del Evangelio, y es que no se trata de alcanzar un estándar imposible por nuestras propias fuerzas, sino de vivir en constante dependencia de Jesús el sanador. Ninguno de nosotros, si nos diagnosticara una enfermedad seria, nos frustraríamos con el proceso de ir una y otra vez a nuestras citas médicas. Porque entenderíamos que ese proceso de ir de nuevo y consultar con el doctor es parte de nuestro proceso de sanidad. Sin embargo, cuando se trata de la enfermedad del pecado, queremos que sea un remedio milagroso. Y no queremos ir una y otra vez ante Jesús el sanador. Jesús no solo nos perdona cuando fallamos, sino que está constantemente sanando nuestra naturaleza interior, transformando nuestros deseos y renovando nuestra mente. Cuando Jesús le dice al paralítico, tus pecados son perdonados, los fariseos reaccionan diciendo, ¿qué es lo que dice? Esto es una blasfemia. Solo Dios tiene poder para perdonar el pecado. Y aunque aquella respuesta viene de una indignación en contra de Jesús, contiene una verdad teológica muy profunda. Efectivamente, solo Dios puede perdonar pecados. Piénsenlo de esta manera. Si el pecado se tratara simplemente de eliminar, si nuestra lucha contra el pecado se tratara solamente de eliminar nuestras acciones externas, podríamos intentar controlarlo con nuestra propia fuerza de voluntad o disciplina. Sería como una enfermedad que solamente afecta a la superficie del cuerpo. Pero cuando reconocemos que el pecado opera en lo más profundo de nuestro ser, donde tomamos decisiones internas antes de cualquier acción externa, entendemos que necesitamos la intervención sobrenatural de Dios, que solamente se encuentra en Jesús. Los fariseos tenían mucha razón en un punto muy crucial en esta historia. Solo Dios puede perdonar pecados. Y precisamente por eso, cuando Jesús demuestra su autoridad para perdonar pecados, sanando al paralítico, está revelando algo extraordinario. Es que Jesús, el sanador, es el Dios encarnado. El único que tiene autoridad para perdonar pecados y sanar las enfermedades, que también son expresiones del poder operante del pecado en la humanidad. Pero pastor, si la enfermedad también es una expresión externa del pecado por el cual Jesús tiene autoridad, ¿por qué no sana a todos los enfermos que sufren debajo de la autoridad del poder operante del pecado? Si continuamos con los próximos versos, podemos contestar esa pregunta. Verso 8. En ese mismo instante, Jesús supo lo que estaban pensando los fariseos, así que les preguntó, ¿por qué cuestionan esto en su corazón? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico? ¿Tus pecados son perdonados? O levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y dijo, ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa.
Y el hombre se levantó de un salto, tomó su camilla y salió caminando entre los espectadores que habían quedado atónitos, habían quedado sorprendidos y todos estaban asombrados y alababan a Dios exclamando: jamás hemos visto algo así. Lo que nos lleva a la segunda herramienta del mensaje. Jesús, el sanador, nos revela la voluntad del Padre. Jesús, el sanador, en su sanidad, nos revela la voluntad del Padre. Hay una palabra bien clave en esos versos. Se trata de la palabra Hijo del Hombre. Como Jesús se llama a sí mismo el Hijo del Hombre. Y cuando Jesús se identifica como el Hijo del Hombre, está haciendo una referencia directa a Daniel 7, donde se describe una figura celestial que recibe del anciano de días dominio, gloria y reino. Este título no solamente establece la autoridad divina de Jesús el sanador, sino que también apunta hacia la plenitud, el cumplimiento de un reino que está por venir. Y esa doble dimensión del título del Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, presente y futura al mismo tiempo, nos ayuda a entender de por qué la sanidad de Jesús se da en tiempos diferentes. Hay algunos de nosotros que recibiremos sanidad instantánea como la del paralítico en Marcos 2, que demuestra la autoridad presente del Hijo del Hombre. Cuando Jesús dice: así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados en la tierra, está manifestando que ya Él posee y ejerce la autoridad aquí y ahora. Estas sanidades inmediatas que algunos de nosotros recibimos son señales de que el reino de Dios ya irrumpió, ya está aquí en nuestra realidad presente. De modo que la sanidad instantánea nos recuerda que el poder de Dios puede intervenir en cualquier momento en nuestra realidad. Es un testimonio de que el reino de Dios ya está entre nosotros. Pero algunos de nosotros recibiremos la segunda promesa de sanidad, la sanidad eventual. Y algunos experimentan esa sanidad a través de un proceso que revela el aspecto progresivo del reino del Hijo del Hombre. Así como su reino se desarrolla a través de la historia de la humanidad, algunas sanidades siguen el proceso que requiere perseverancia y fe continua. Y esto no disminuye el poder del Hijo del Hombre, sino que revela diferentes aspectos de la voluntad del Padre en nuestras vidas. En este término, la sanidad eventual es como un amanecer que se va desarrollando gradualmente y nos enseña que el proceso mismo de esperar en Dios es parte de nuestra sanidad. Pero otros de nosotros recibiremos la sanidad completa, prometida en la segunda venida del Hijo del Hombre. La sanidad completa en la segunda venida de Jesús es como la promesa del verano después de un largo invierno. Nos asegura que llegará el día cuando toda lágrima será enjugada, todo dolor será sanado, toda enfermedad será vencida para siempre en el reino completo y en la plenitud de Dios. Por lo tanto, cuando Jesús usa el título del Hijo del Hombre, está revelando la dinámica compleja de la sanidad de Jesús, diciendo que hay sanidad inmediata, hay sanidad eventual y hay sanidad completa en la segunda venida.
Está revelando también con eso la voluntad, que la voluntad del Padre incluye tanto el poder presente para sanar como la promesa futura de una restauración total. El mismo Jesús que sanó al paralítico, en un instante acompañó a Pablo con su aguijón en toda su vida, diciendo: mi gracia es suficiente. Y también promete sanidad completa en su segunda venida, en su regreso. Esto nos muestra que su poder no está limitado a un método o a un momento, sino que se adapta perfectamente a las necesidades y a las temporadas de sus hijos. Me gustaría que volviéramos a leer los primeros 5 versos con todo eso que hemos aprendido nuevamente. Cuando Jesús regresó a Capernaum varios días después, enseguida corrió la voz de que había vuelto a casa. Pronto la casa donde se hospedaba estaba tan llena de visitas que no había lugar ni siquiera frente a la puerta. Mientras él les predicaba la palabra de Dios, llegaron 4 hombres cargando a un paralítico en una camilla. Como no podían llevarlo hasta donde Jesús debido a la multitud, abrieron un agujero en el techo encima de donde estaba Jesús. Luego bajaron al hombre en la camilla justo delante de Jesús, y al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico: hijo mío, tus pecados son perdonados. Encontramos la tercera herramienta, y es que Jesús, el sanador, desea encontrar fe en nosotros. En estos versos vemos como Jesús ve la fe de los 4 hombres y encuentra una fe extraordinaria en acción. Estos 4 hombres enfrentaron múltiples retos para llegar hasta donde Jesús. Una multitud impenetrable, una estructura física que bloqueaba su camino, y probablemente las protestas de quienes encontraron no muy adecuado hacer un boquete en un techo ajeno. Sin embargo, su fe los llevó a hacer aparentemente lo que aparentemente era irracional para llevar a su amigo ante Jesús. El texto dice que Jesús, al ver la fe de ellos, como consecuencia de haber visto, haber encontrado la fe en ellos, actuó. Esta fe era visible, tangible, manifestada en acciones quizás ilógicas y cosas que nosotros no hiciéramos, pero eran acciones concretas. Este incidente cobra un significado más profundo cuando conectamos las 2 únicas veces en las que Jesús es registrado como sorprendido en los evangelios. Jesús se sorprendió solamente por 2 cosas: encontrar fe en lugares donde no la esperaba, y no encontrarla donde se supone que estuviera. Y en Nazaret, donde la gente había crecido viendo a Jesús, donde tenían todas las razones para creer, la familiaridad había producido incredulidad. No había fe donde se supone que hubiera. En cambio, el centurión romano, un extranjero al pacto de Israel, demostró una fe que superó todas las expectativas de Jesús.
Y de manera similar, los 4 hombres de Marcos 2 exhibieron una fe que trascendió las convenciones sociales y los obstáculos físicos. Era una fe en acción. Y me pregunto, hoy me estaba preparando para el mensaje y decía, ¿qué tú quieres enseñarme a mí con ese mensaje? Y vino a mi mente esta ilustración de, vivimos en un mundo donde tenemos muchos avances tecnológicos, donde dependemos de fármacos y de la medicina, donde la inteligencia artificial promete curar todas las enfermedades y todos los problemas del mundo. Y quizás esos avances en la humanidad nos han enfermado con falta de fe. Y la ausencia de los milagros y las manifestaciones que vemos en los evangelios pueden explicarse por muchas cosas, pero ¿qué tal si es que sufrimos de la misma condición de familiaridad con Jesús de la que sufrió Nazaret? ¿Qué tal si es la falta de fe en esta generación la que está impidiendo que Jesús se manifieste de manera sobrenatural, como lo ha hecho? Esta dinámica nos demuestra, la dinámica de los 4 hombres nos demuestra que la fe que Jesús desea encontrar no está limitada por nuestro trasfondo religioso, nuestra posición social o nuestras circunstancias, nuestro conocimiento teológico, nuestra perfección en la doctrina. Los 4 hombres no eran líderes religiosos, el centurión era un gentil. Y sin embargo, manifestaron una fe que movió el corazón de Jesús a la acción. Por otro lado, al mismo tiempo, aquellos que debieron estar más preparados para reconocer y recibir a Jesús, a menudo demostraron la mayor resistencia. ¿Por qué esto es significativo en nuestro tiempo? Porque nos demuestra que Jesús, el sanador, está buscando una fe que se manifieste en acciones concretas, como los 4 hombres cuando rompieron el techo, que trascienda las barreras culturales y religiosas, como la fe del centurión, que no está limitado por nuestro trasfondo, nuestra historia o nuestras circunstancias presentes, que puede sorprender al aparecer en los lugares inesperados, en un mundo donde el escepticismo y la duda puede paralizarnos emocionalmente. La buena noticia es que Jesús, el sanador, no exige una fe perfecta ni libre de dudas para actuar en nuestras vidas. Al contrario, el hecho de que Él desea encontrar fe, el hecho de que nos está diciendo, cuando regrese yo quiero encontrar fe en la humanidad, demuestra que Jesús está activamente buscando y celebrando incluso nuestras expresiones imperfectas de fe. Aunque esa fe imperfecta termina siendo un roto en el techo de ajeno. Esta verdad debe liberar nuestra mente de la presión de tener que alcanzar ese nivel imposible de conocimiento antes de acercarnos a Jesús. Esa certeza completa, tengo que contestar todas las preguntas, tengo que estar de acuerdo con todo lo que dice la Biblia, tengo que superar todas mis luchas y todas mis adicciones antes de acercarme a Jesús, sino que Jesús, el sanador, nos invita a venir tal y como estamos, con nuestras dudas, con nuestras preguntas, con nuestras situaciones, con nuestras luchas pecaminosas, con nuestras áreas de la Biblia que decimos, no estoy tan de acuerdo con esa parte.
sabiendo que Jesús busca y honra la fe tan insignificante como el tamaño de la semilla de mostaza. Lo que nos lleva a la cuarta y última herramienta, y es que nuestra fe imperfecta mueve a Jesús el sanador a compasión. Destruir el techo de una casa definitivamente no era exactamente el protocolo religioso de aquel tiempo para buscar sanidad. Los líderes religiosos representados por los escribas que estaban allí presentes responden con crítica y escepticismo. Y su respuesta también nos refleja una mentalidad que valora más la forma correcta de hacer las cosas que el corazón correcto. Sin embargo, nuestro Salvador valora más los corazones contritos y humillados que la metodología perfecta para acercarse a Jesús. La respuesta de Jesús es radicalmente diferente a la de los líderes religiosos. Él ve la fe de ellos. No ve la destrucción de la propiedad. No ve la interrupción a su enseñanza. No ve la irregularidad de ese método o la loquera de ese momento. Ve la fe expresada en la determinación desesperada de necesito acercarme a Jesús. Y esta respuesta de Jesús no es un caso aislado tampoco. Si vemos cómo se registra el ministerio de Jesús en los evangelios, vemos que la mujer con flujo de sangre toca su manto, actuando desde una comprensión un poquito supersticiosa, pensando en su teología, ya pensando el poder de Jesús está en su manto y no necesariamente en él. Pero Jesús, en lugar de corregirla teológicamente, le dice que tu fe te ha sanado. Vemos el caso de una mujer sirofenicia que se pone a discutir con Jesús, negándose a aceptar un no. Y Jesús, en vez de ofenderse por su insistencia en que cambiara el propósito por el cual él había venido, Jesús celebra su fe persistente. El padre del muchacho endemoniado le dijo, yo creo, pero quiero que ayudes mi incredulidad. Una declaración que parece contradictoria. Quizás nosotros pudiéramos pensar, bueno, para yo poder expresar mi fe no puedo tener duda. Y vemos que claramente ese es el caso. Jesús afecta y acepta esa expresión imperfecta de fe y duda al mismo tiempo y sana a su hijo. Y este patrón nos revela una verdad transformadora, y es que la compasión de Jesús no está condicionada a que expresemos la fe con todos los puntos y las comas y todo perfectamente adoctrinado y teológicamente aceptable. Él responde al corazón desesperado que lo busca. Incluso cuando ese corazón viene a buscar mezclando dudas, incongruencias teológicas, incongruencias en nuestra vida y testimonio, áreas donde podemos predicar el evangelio de manera claramente, y otras áreas que si el mundo supiera de eso, quedarían defraudados. En medio de eso, la compasión de Jesús ante nuestra fe imperfecta revela una verdad libertadora. Y es que Jesús está más interesado en la autenticidad de nuestro corazón
que en la perfección de nuestro método para acercarnos a Él. Mientras los líderes religiosos construían muros con sus expectativas de perfección, Jesús construía puentes con su compasión, mostrándonos que nuestra búsqueda desesperada de Él, aunque venga mezclada de dudas y conceptos imperfectos, es suficiente para mover a su corazón sanador a misericordia, a actuar a favor de esa fe imperfecta. Y esta es la buena noticia, que libera a un mundo cansado de pretender perfección, cansado de usar máscaras y caretas para decirle a la gente yo estoy bien, cuando detrás de eso lo que hay es dolor, heridas profundas del alma, luchas con depresión, luchas con ansiedad, luchas con expectativas que comenzamos con las resoluciones de Año Nuevo en el 2024 y ahora estamos cerrando el año y todavía siguen ahí. Si ese es tu caso, quisiera que escuches la cita central del mensaje. ¿Por qué Jesús, el sanador, son buenas noticias para todo el mundo? Son buenas noticias para ti, son buenas noticias para mí. Porque solo Jesús tiene la autoridad para perdonar pecados y sanarnos. Y lo hace honrando a la fe auténtica, no la fe impecable. Jesús no necesita que nosotros seamos impecables para actuar a nuestro favor. Y quizás nuestra falta de fe viene acompañada de una falta de desesperación. Porque tenemos muchas opciones como solucionar nuestros problemas. Tenemos mucha tecnología. Tenemos muchos expertos a quien consultar. Y quizás debemos pedirle al Espíritu Santo que nos abra los ojos para darnos cuenta de nuestra desesperada necesidad de Jesús el sanador. No solo por nuestras condiciones físicas y emocionales, sino por el poder operante del pecado que está trabajando en nosotros y nos hace estar de acuerdo en seguir pecando si las situaciones y las condiciones fueran correctas, aunque no terminemos haciéndolo. Hoy Jesús, el sanador, sigue ejerciendo la misma autoridad y compasión que mostró en las calles de Galilea. No importa si tu necesidad es física, emocional o espiritual, si tu fe es fuerte o temblorosa, si tu comprensión es clara o es confusa. Lo único que Él desea es que des un paso hacia Él, te acerques creyendo que su poder y amor son para ti. En este tiempo para responder, voy a leer una oración que escribí para este momento. Vamos a volver a cantar la canción como una confesión, pidiéndole al Espíritu Santo, yo quiero que tú enciendas, que tú germines esa fe que viene del fruto del Espíritu porque no la tengo. Quizás la carga de fe en tu batería espiritual para esta temporada, para este momento del año ya está en cero. Hay otras áreas en las que cumpliste, pero hay otras cosas que has estado pidiendo que no se han dado y por lo tanto hay falta de fe, hay enfermedad de fe en nuestro espíritu. Y eso, la fe no viene como resultado de repetir las cosas hasta que nos creamos, de ignorar las situaciones y las condiciones actuales y decir, el mundo es color de rosa, tengo fe. La fe es el resultado sobrenatural del Espíritu Santo.
y comienza con una expresión imperfecta. Así que voy a leer esto. Les voy a pedir a todo el que está luchando con falta de fe en algún área de su vida que cante esta canción como una declaración, como una afirmación de lo que usted quiere que el Espíritu Santo haga en su corazón. Y al final vamos a orar por sanidad. Porque si Jesús, el sanador, no fueran buenas noticias para todo el mundo, no fuéramos obedientes al consejo de su hermano Santiago, que decía: si alguno está enfermo, que pida sanidad. Pero antes de encontrarnos pidiendo por algo, yo quiero que el Espíritu Santo deposite y germine la fe que viene de su fruto antes de acercarnos. Y que Jesús encuentre fe cuando pidamos por la sanidad. Amén. Se inclina tu rostro ahí donde está y cierra tus ojos. Escucha esta oración. Ven, Jesús, tal y como eres. Con toda tu compasión para ver nuestras dudas y esperanza, nuestras heridas y anhelos. Te invito a venir a Jesús si necesitas sanidad física, porque Él conoce tu cuerpo. Te invito a que vengas a Jesús si cargas heridas emocionales, porque Él conoce y entiende tu corazón. Te invito a que vengas a Jesús si estás atado por el pecado, porque Él tiene la autoridad sobre el pecado para liberarte. Jesús, el sanador, está aquí, con autoridad para perdonar, poder para sanar y compasión para restaurar. Solo Él, con su autoridad sobre el pecado, puede sanarnos, revelarnos la voluntad del Padre, el ser movido por misericordia ante nuestra fe imperfecta. Ven, Jesús, y sánanos. Ven, Espíritu Santo, y produce en nosotros el fruto expresado en la fe que nos falta, la fe que es necesaria, la fe que busca a Jesús para salvarnos, para sanarnos y obrar conforme a nosotros. Jesús, escucha nuestro canto y en las palabras que vamos a estar afirmando, usa eso como nuestra expresión imperfecta de fe. Y mueve tu corazón a compasión a favor de nosotros. Ven, Jesús, y sánanos. Amén.